Sin embargo, ocurrió todo lo contrario, Pati, y los dos terminan siendo negados por la Cámara de Diputados. Exactamente, así que hoy es el día después de los retiros o del rechazo de los retiros, así que mucha actividad en el Congreso. Vamos con Guillermo San Martín, que nos va a contar lo que está pasando hasta ahora. Guillermo. Hola, Guillermo. Hola Patricia, Humberto. Claro, tal como ustedes lo señalan, ayer fue momento de calculadora para ir sumando los votos para uno u otro proyecto de retiro, ya sea la reforma presentada por los parlamentarios como también el proyecto de ley que impulsó el Ejecutivo. Bueno, y finalmente tras el resultado, sin que se lograra el quórum para que prosperara ninguna de estas iniciativas, ya es momento de los análisis, algunos sacando cuentas alegres, otros claramente buscando a los responsables de lo que fue el fracaso en cierta medida de esta alternativa que propuso del Ejecutivo para que se realizara un retiro acotado de fondos de pensiones. Sin lugar a dudas que las materias que más críticas generan son lo que ocurrió en los acercamientos que se buscaron por parte del ministro secretario general de la Presidencia con el oficialismo, puesto que el resultado que se da en la sala es muy elocuente, especialmente para el proyecto de ley del Ejecutivo. Fíjense que se lograron tan solo 68 votos. Si uno contempla lo que conforma el primer anillo de la coalición de gobierno, ellos tienen asegurados 67 votos en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, considerando el Partido Comunista, el Frente Amplio y los distintos partidos que conforman la coalición de gobierno, el Partido Socialista incluido. Y eso significa que tan solo pudieron ganar un voto adicional a lo que es su respaldo que tienen como piso para avanzar en cualquiera de las iniciativas que se quieran presentar a futuro. Y también considerando de que habían presentado una reforma con el propósito de garantizar algún respaldo desde la oposición, la reforma destinada a garantizar la inexpropiabilidad de los fondos de pensiones, sin lugar a dudas que los resultados no fueron los esperados, estuvieron muy por lejos de lo que se pretendía por parte del Ejecutivo, pero de todas maneras sale a flote otra posición, puesto de que en todo momento el Ejecutivo más que nada se había planteado de que ellos no pensaban avanzar en nuevos retiros de fondos de pensiones. Señalan que se habían visto presionados a propósito de las demandas ciudadanas, de los planteamientos de sus propios parlamentarios, y en esa jugada que terminó surgiendo este proyecto alternativo es que viene también a demostrarse de que no hubo un buen manejo, al menos al interior de su propia coalición, al menos en la búsqueda de mayores respaldo, y así quedó en evidencia en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados. Y ahora, respecto a la reforma del quinto retiro de fondos de pensiones, claramente fue perdiendo peso con el paso de los días, considerando de que lo que fue esta propuesta también de reforma de inexpropiabilidad de fondos de pensiones se le quitó el respaldo que se había anticipado por parte de la oposición, de la Unión Demócrata Independiente, de Renovación Nacional, de los propios republicanos que se declararon en análisis de cuál iba a ser su resolución, pero tras las propuestas del Ejecutivo ya finalmente se restaron, y eso también dejó sin los votos suficientes para que avanzara un quinto retiro de fondos de pensiones. Y todo eso viene a establecer otra urgencia, que es qué es lo que va a ocurrir con la reforma de pensiones, la gran reforma que ya se había iniciado de la discusión años atrás, que está aún una propuesta descansando en el Senado, pero hasta ahora no se ha pronunciado el Ejecutivo respecto a qué es lo que va a hacer con este proyecto, es decir, los alcances que podrían tener. Por una parte, se ha anticipado que se va a dejar para el tercer trimestre del presente año la propuesta que se va a presentar por parte del Ejecutivo. Algunos es demasiado el plazo que se están adoptando, puesto que esta es una materia urgente, pero de todas maneras, considerando que no tiene piso político para avanzar en ningún tipo de propuesta, y así quedó evidenciado ayer en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, donde apenas alcanzó un tercio de los votos, claramente que se requiere tiempo para que pueda ir materializando acuerdos, buscando algún tipo de respaldo a lo que va a ser su idea de generar un sistema social de pensiones para poder finalmente ya presentarla y entregar una propuesta definitiva al Parlamento. Desde ya hay cuentas positivas por parte de algunos sectores que señalan que el quinto retiro o el retiro acotado no era una política de gobierno, pero de todas maneras hay que ver cómo se va a vislumbrar el trabajo y la agenda legislativa de los próximos meses a partir de lo ocurrido ayer en la jornada del Congreso Nacional. Estamos revisando un poco cuáles son las lecturas que se están haciendo desde el Ejecutivo, en palabras de dos de los ministros involucrados en las negociaciones de la jornada de ayer, como lo es el ministro de Hacienda Mario Marcel y el ministro secretario general de la Presidencia Giorgio Jackson. Los argumentos que pusimos sobre la mesa al menos hicieron que una mayoría de 82 parlamentarios y parlamentarias no estuvieran de acuerdo con la idea de legislar.
y que 70 estuvieran a favor de esta. Al menos nuestra interpretación es que en términos políticos no hay apoyo para un retiro masivo e incondicional como el que se estaba tramitando, y nosotros veremos todas las instancias para poder llegar con medidas urgentes a las personas. Ya hemos dedicado suficiente tiempo, energía al tema de los retiros durante los últimos 10 días y este es el momento en que nos concentremos en aquellas reformas estructurales que son más importantes, que provocan cambios más permanentes en el país, en el bienestar de las personas, en la capacidad del Estado para resolver sus necesidades, como son estos diálogos sociales que van a enmarcar la reforma tributaria. Guillermo, y una cosa curiosa que hemos visto en el día después de esa discusión en la Cámara de Diputados es que se empezó a hacer todo un análisis respecto a quién ganó, a quién perdió, si acaso el gobierno ganó o perdió con este resultado, porque desde el inicio se habían mostrado en contra de los retiros por el impacto económico, por lo que significaba especialmente en términos de la inflación, pero igual habían presentado un proyecto propio y ese se rechazó. Entonces, ¿cuál es el análisis que se hacía hoy día respecto a eso? De hecho, resulta bastante llamativo, puesto de que no se habla tan solo de que el Ejecutivo resultó ganador o perdedor, sino que de personajes que integran el gobierno. Por una parte se dice que Mario Marcel es el gran triunfador. Él en todo momento estuvo en desacuerdo con lo que era avanzar en una política de retiro de fondos de pensiones, y a propósito de lo que fueron las exigencias de los mismos parlamentarios que integran la coalición de gobierno, es que se vieron obligados a presentar al menos una alternativa de un retiro acotado. Y en esa lógica es que se señala que el gran perdedor fue Giorgio Jackson, considerando de que él debiera haber socializado los alcances de esta iniciativa. Él fue el que consensuó con los parlamentarios de la coalición de gobierno la posibilidad de avanzar en un retiro paralelo, en un retiro que fuera destinado al pago de deudas de manera de no impactar de gran manera a la inflación. Y es por eso de que resulta un tanto distinto el análisis que se hace en general, pero dentro del global, sin lugar a dudas, que para el Ejecutivo es más positivo que no se avance en retiros de fondos de pensiones, puesto de que en cada una de las lecturas que se han dado durante las últimas horas se ha insistido en que ellos lo que buscaron era un acuerdo político que permitiera destrabar lo que era la exigencia de algunos sectores de su sector en torno a avanzar a un nuevo retiro de fondos de pensiones, y eso no se dio, y por ende se sacan la responsabilidad de encima y se la entregan a los parlamentarios. Pero esto no va a quedar así como así, puesto de que también desde la misma coalición ya le están exigiendo al gobierno que también asuma cierta responsabilidad. Patricia. Claro, es que a lo mejor como señal respecto a cuán entusiasmado puede haber estado el gobierno con su propio proyecto de retiro, es si acaso va a insistir o no con esta iniciativa en el Senado, porque tiene esa posibilidad, ¿no? De todas maneras, estaba la posibilidad hasta ahora de que ellos partan insistiendo con esta iniciativa de un retiro acotado, pero se ve muy poco probable, porque ¿qué es lo que se ha dado hasta este minuto? O sea, que lo haga en forma inmediata es poco probable, puesto que ya quedó en evidencia que no tiene respaldos. En la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, el tener 67 votos, 68 votos según la votación de ayer, es muy poco, son un tercio de lo que es la conformación de la Cámara de Diputadas y Diputados, y eso no le asegura de que pueda triunfar una iniciativa de estas características, más allá de que parta nuevamente por el Senado, puesto de que con posterioridad nuevamente va a tener que ser visto en la Cámara de Diputadas y Diputados. Y también el mismo escenario es el que se anticipa pudiese ocurrir en el Senado, donde también las fuerzas están muy dispares, no hay una fuerza que domine el escenario político en el Senado, más aún respecto a las dudas que se están generando en torno a la continuidad de la Cámara Alta, y que eso también genera un factor a considerar en los respaldos que puedan surgir por parte de los parlamentarios, y en esa línea es que no estaría el piso político para desde ya avanzar en una insistencia sobre esa materia. Guillermo, y así se la ha hecho ver al gobierno en más de alguna oportunidad, Humberto. Es que además hay que también empezar a contar los votos o analizar cómo fueron las votaciones anteriores. En el cuarto retiro, que también se cayó, pasó en la Cámara de Diputados con una amplia votación y fue el Senado el que lo frenó. Entonces, claro, ahora ¿qué habría o qué haría pensar que el Senado lo va a aprobar? De hecho, el gobierno también dice, es difícil entender el rechazo al retiro acotado, fue lo que dijo el ministro Jackson, y lo que decía Guillermo, que se puede ver como un triunfo para el ministro Marcel en ese sentido. Claro, no vaya a ser que se les devuelva la tortilla, digamos, se rechace en el Senado y ahora sí se vea como una derrota y no como un triunfo, como una doble derrota en este caso.
No, de todas maneras, y ahí está cómo se va a ir definiendo los pasos que va a ir dando el Ejecutivo de ahora en adelante. Sin lugar a dudas que lo ocurrido ayer también le permite sacarse una mochila, un peso de encima, puesto de que era una materia en la que no querían avanzar, se vieron forzados a presentar un proyecto alternativo y ahora ya con esa diferencia de lado podrán ellos enfocarse en lo que es las prioridades de su agenda legislativa. Obviamente con lo que registra el resultado del retiro de fondos de pensiones va a tener que darle algún tipo de premura a ayudas sociales y en esa línea es que se están enfocando por ahora las exigencias por parte de los parlamentarios para rápidamente intentar dar vuelta a la página y centrarse en lo que son las ayudas más inmediatas y con posterioridad también tener los plazos suficientes para ir socializando y generando la gran reforma de pensiones que es una demanda transversal y que el Ejecutivo hasta ahora no ha dado ninguna luz a ese respecto, puesto que señala que se requiere tomar los tiempos necesarios y a partir del resultado de ayer más lógico resulta aún que se tome todos los tiempos necesarios para que pueda tener un respaldo claro a lo que es su idea de avanzar en una gran reforma al sistema de pensiones. Pero de todas maneras sigue muy tenso el ambiente, hay que decirlo, que al interior del Partido Comunista con el Frente Amplio las relaciones se quedaron bastante, por decirlo de alguna manera, bastante sensibles y en ese sentido es que se van a tener que ir recomponiendo las relaciones para poder ver cómo se va a ir trabajando esta agenda del Ejecutivo, los respaldos que puedan surgir, porque quieras o no, hay costos políticos que pagar por lo ocurrido en la jornada de ayer en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados y aquellos que se opusieron al quinto retiro universal ya van a tener que generar algún tipo de explicación a sus electores. Por ahora lo que se está haciendo es también buscar por qué no se lograron los respaldos masivos. Algunos desde el Frente Amplio apuntan a la Democracia Cristiana, que esta vez podría haber sido clave entregando sus votos a favor, pero desde la Democracia Cristiana también replican que la forma en que el Ejecutivo ha gestionado las negociaciones no los incluyeron en ningún momento y es por eso de que también los resultados quedaron demostrados en lo que fueron las votaciones de la jornada de ayer. Revisemos también algunas declaraciones de representantes del Frente Amplio como el diputado Gonzalo Winter y las respuestas que han surgido desde la Democracia Cristiana en palabras de Joana Pérez. Tenemos un desafío por delante para poder lograr mayor fiato, mayor unidad entre las dos coaliciones oficialistas. Sin lugar a duda que tenemos ese desafío y quienes estamos acá creo que tenemos una responsabilidad de abocarnos a poder ser útiles, ser herramientas para ese objetivo. Es un poco más esperable que esto nos desordene y yo no diría que este proyecto de ley tenga la capacidad de predecir cómo nos vamos a comportar frente al programa, porque eso justamente es lo que nos une. Nosotros no vamos a permitir que parlamentarios del Frente Amplio amedrenten a la Democracia Cristiana cuando tenemos toda la voluntad de dialogar, de poner propuestas y claramente son ellos los que hoy día tienen la gran responsabilidad de gobernar y comportarse como quienes acompañan y apoyan un gobierno en propuestas, en ideas, en pagar también los costos políticos, ¿ya? No pueden endosar con falta de autocrítica, con soberbia a la Democracia Cristiana por los errores que ellos generaron. Entonces creo que son ellos los que tienen que buscar diálogo, consenso con bancadas que estamos disponibles. Pero con ese trato no se puede. Nosotros no estamos aquí por un gallito político. Creemos y mantenemos que el proyecto del gobierno era malo e inaplicable. Ahora hay que considerar que estas diferencias con la Democracia Cristiana eran evidentes antes de la votación y es por eso que la aclaración que se hace por parte de los parlamentarios de la Democracia Cristiana es precisamente que ellos en ningún momento estuvieron con el Ejecutivo, a diferencia de lo que ocurría con otros parlamentarios que sí tuvieron una visión distinta a la que se planteó desde el gobierno y siendo parte de la coalición. Cabe recordar, por ejemplo, que los representantes del Partido Radical, todos ellos estaban a favor del quinto retiro. Lo propio ocurría con varios integrantes del Partido por la Democracia, quienes más allá de declararse independientes, apoyados por el Partido por la Democracia, fueron parte de la bancada del quinto retiro. Y ni hablar también de la tensión que incluso hubo ayer durante la votación entre el Partido Socialista y miembros del Frente Amplio. Incluso en algún minuto la diputada Gael Yeomans hace una crítica abierta a los parlamentarios del Partido Socialista durante su exposición, durante su análisis de lo que eran las propuestas de quinto retiro y también
del proyecto de ley del Ejecutivo y en un minuto incluso los votos del Partido Socialista no estaban para el proyecto de ley del Ejecutivo, y eso viene a demostrar lo liviana que son las relaciones que se están generando en la coalición de gobierno, y esa es la medida que debe adoptar el Ejecutivo, buscar cómo ir concretando y consolidando ese trabajo unido de los miembros de la coalición para que sus futuros proyectos puedan tener un respaldo más sólido y no se vaya resquebrajando en la medida de las discusiones, en las medidas de las diferencias que obviamente se van a ir produciendo en todo tipo de materias, especialmente en las políticas y en las que las decisiones muchas veces se requieren tomar en conjunto. Eso respecto a lo que significan las principales conclusiones que se han ido tomando con el paso de las horas, pero fíjense que sobre la mesa sigue qué es lo que va a ocurrir con estos nuevos proyectos de retiros de fondos de pensiones. Ayer ya se rechazó el 5º retiro, lo propio había ocurrido con el 4º retiro y ya se habían presentado iniciativas de un 6º retiro. Hay lecturas disímiles respecto a lo que pueda ocurrir con estas reformas ya presentadas por parlamentarios de distintos colores políticos, y se ha señalado que por ahora estaría la posibilidad de avanzar en ellas. ¿Por qué? Porque el rechazo se produce con posterioridad a lo que fue la presentación de estas iniciativas. Ahí hay una lectura que tiene que realizar la propia mesa de la Cámara de Diputadas y Diputados, tal como ocurrió en su minuto con el 5º retiro, que se terminó sometiendo a votación de la sala la admisibilidad de esta iniciativa para continuar su tramitación, pero en este caso la lectura sería distinta, y ahí ojo que podrían surgir más de alguna dificultad, puesto de que tanto desde la oposición como del oficialismo señalan que están todas las técnicas legislativas abiertas para que se pueda seguir legislando. Ahora, obviamente quizás el momento no sea el oportuno, por cuanto ya ha quedado demostrado que no hay piso político para avanzar en un nuevo retiro de fondos de pensiones. Revisemos declaraciones de uno de los firmantes de las iniciativas ya presentadas de un nuevo retiro de fondos de pensiones, como el diputado René Alinco. Y el señor presidente Raúl Soto manifestó que iba a solicitar un informe de parte del secretario general. Eso ya me está poniendo medio nervioso. ¿Por qué? Porque los proyectos, son 3 o 4 que han ingresado, están correctamente ingresados, los del 6º retiro. Los ingresamos antes que la comisión vote o rechace el proyecto del 5º retiro. Aquí los retiros, los proyectos del 6º retiro se entregaron o se ingresaron conforme al reglamento de esta Cámara de Diputados. Bueno, la resolución final respecto a lo que plantea René Alinco va a tener que darse a conocer dentro de las próximas horas. Estamos a la espera también de lo que pueda ser el planteamiento directo por parte del presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, considerando de que, tal como lo señalaba al comienzo de la sesión de hoy, se planteó esta inquietud. Él señaló que ha solicitado un informe técnico a la mesa de la Cámara de Diputadas y Diputados, así que también es una resolución que está por verse si es que puede o no, desde el punto de vista legislativo, seguir tramitándose un nuevo retiro de fondos de pensiones. Pero sin lugar a dudas, y para concretar ya lo que significa los análisis respecto a lo ocurrido ayer en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, por una parte hay 2 materias que quedan claras. No hay piso político para avanzar en un nuevo retiro de fondos de pensiones, al menos en el corto plazo, no se alcanzó el quórum necesario, y por otra parte también el Ejecutivo tiene mucha tarea por delante para poder alcanzar las mayorías que va a requerir para los proyectos de transformación que se está planteando, considerando de que tan solo, como les decíamos, alcanzó apenas 1/3 de la votación en su proyecto de ley, y eso da cuenta que la configuración de la Cámara de Diputadas y Diputados y también del Senado va a requerir un esfuerzo mayor del Ejecutivo para poder alcanzar los consensos necesarios y ir avanzando en su agenda legislativa. Patricia. Claro, con un desafío ahí aún mayor, por ejemplo, lo que tiene que ver con este proyecto de reforma más de fondo, claro, que es del sistema de pensiones, considerando que ya los 2 gobiernos anteriores también mandaron el suyo al Parlamento y no pasó mucho más. Y para contrarrestar el rechazo también, la ministra de Trabajo, Janet Jara, dijo que tienen una agenda nutrida y que se van a enfocar en el aumento del salario mínimo, que también es una de las propuestas. Exactamente. Muchas gracias, Guillermo San Martín, por todas estas informaciones. Chao, Guillermo.